para saber quién está en la sala. Y también quería decirles que vamos un poco tarde y que esperamos terminar a -20, dependiendo de su uso horario. Entonces, siguiendo la línea del documental, queremos poner en el centro el territorio de Maricunga en nuestra conversación sobre la transición energética, las comunidades y los seres más que humanos que viven allí, las relaciones que se forman con el tiempo y en el espacio, los sustentos que sostiene estos salares y la biodiversidad que alimentan. Vamos a intentar tejer una conversación que nos lleve desde la defensa de los salares de Maricunga y su pertinencia en el proceso constituyente de Chile, toda una inspiración, ya que sería un proceso que implica el fin del neoliberalismo en el país y creando un Chile radicalmente diferente, plurinacional, post-extractivo, feminista y equitativo. También queremos hablar de las dinámicas mundiales en juego que afectan a los esfuerzos de los movimientos chilenos por una transición hacia esos futuros basados en la justicia y cómo esas dinámicas mundiales están moldeadas por el poder de los movimientos organizados en sí mismos. Y por último, cerraremos preguntando qué debe hacer el norte global, sobre todo leyendo el último informe del IPCC y la crisis climática. Para eso tenemos un gran panel. Voy a presentar a las personas ponentes y después harán sus intervenciones. Cada uno hablará durante 7 minutos y luego haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Para ello, les invitamos a que utilicen la función de preguntas y respuestas para que veamos sus preguntas. Entonces, el panel. Tenemos a Leslie Muñoz Rivera, formada como abogada, integrante de la comunidad Coya del condado de Copiapó y es parte del Observatorio Plurinacional de los Salares Andinos, una organización en cabeza de la defensa de los salares. Luego tenemos a Luciano Travella, que participó también en el documental, geólogo, integrante del colectivo en defensa del medio ambiente de Atacama, y también está en el equipo asesor de Constanza San Juan, una persona constituyente cuyo papel es un mandato popular de redactar la nueva Constitución chilena. También tenemos a Cia Río Francos, que es profesora adjunta de Ciencias Políticas en Providence College y cuya investigación se centra en la extracción de recursos, las energías renovables, cambio climático, tecnología verde, movimientos sociales y la izquierda en América Latina. Ha escrito varios libros sobre estos temas y tiene un libro que está a punto de ser publicado que se llama Extracción, las fronteras del capitalismo verde en la frontera mundial del litio. También forma parte de OPSAL. Y luego tenemos a Sad Rehman, director ejecutivo de la organización radical contra la pobreza y por la justicia social, World Want, y una de las voces cabeceras sobre la justicia climática en todo el mundo. Assad coordina también el proyecto de nuevo Pacto Verde Mundial y uno de los fundadores de la coalición COP26. Queremos preguntarle a Leslie, para empezar, conocidas las amenazas que sufre Maricunga, ¿cómo evalúa la situación actual en términos de riesgos, logros, amenazas en lo que respecta al progreso
del proceso constituyente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Y en ese sentido, ¿cómo imagina y sueña esa transición desde la perspectiva del pueblo Colla? Leslie. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La pregunta primero es respecto de los riesgos que se ven en el territorio, por ejemplo. Por ahora todavía se sigue la lógica, lamentablemente el nuevo gobierno también quiere nacionalizar el litio, pero no ha conversado con las comunidades indígenas respecto de cómo nosotros percibimos y cómo nosotras y nosotros queremos que el litio se trate dentro del Estado, ¿no? El gobierno de Boric insiste en nacionalizar, pero no en conversar, que es un gran problema que existe por el momento acá en Chile. Con el tema de la Convención Constitucional, se ha aprobado el reconocimiento plurinacional de los pueblos indígenas, una forma de Estado en el que por fin vamos a ser reconocidos dentro de la Constitución. La Constitución actual no nos contempla de ninguna forma, quizás la única forma que nos podría contemplar es en el reconocimiento de las personas, pero nada más allá de eso. Y lo otro es que la plurinacional abarca esto, ya empezar a entendernos como parte de Chile, de la lógica de que se debería mover el país ya con un respeto hacia las comunidades indígenas, no solamente el pueblo Colla. Somos 11 pueblos reconocidos dentro de la ley, pero hay más. El pueblo Chelndam ahora está luchando por el reconocimiento también. Se creía extinto, pero siguen habiendo gente de ese pueblo que lamentablemente sufrió lo que es el genocidio por parte de Chile. Además de lo que está pasando en la convención, creo que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza también ha sido un gran avance. Creo que esto va a ser una forma también de reconocer un derecho que tiene, por ejemplo, el salar, una forma de protección hacia el salar de Maricunga y todos los salares que tenemos acá dentro del país. Porque no es algo nuevo, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros nomás como Chile, de reconocerle derechos a la naturaleza. Tenemos distintos ejemplos, tenemos Panamá, Nueva Zelanda, Ecuador, que ya tienen reconocidos derechos de la naturaleza en los que uno como persona natural podría, por ejemplo, defenderla cuando nosotros veamos algún perjuicio para ella. Y en este sentido las comunidades indígenas tenemos una gran labor que es defenderla en el territorio, defenderla cuando se vea afectada o cuando tenga una posible amenaza, como es en este caso el tema del litio. Ahora, hace poquito fue rechazado o se invalidó la aprobación del proyecto Sales de Maricunga, gracias a una comunidad indígena, y distintos actores que pusieron recursos en contra de esta empresa del grupo Errázuriz. Y claro, esta formación colectiva de parte de las comunidades indígenas, de los otros actores, turismo e incluso el Estado, puede llevar a la protección del salar, pero también hay que entender que el salar, o sea, que el litio no es solamente una nacionalización, que acá no es solamente eso, es mucho más, somos muchos más actores dentro de un territorio, no porque se nacionalice algo quiere decir que vamos a estar protegiendo el territorio donde se está nacionalizando. Entonces, a Chile le falta proteger el agua, reconocer el recurso hídrico dentro del salar de Maricunga. Las almueras contenidas en el salar de Maricunga no son reconocidas como agua, no se entiende como tal, se trata como un yacimiento minero. Entonces, esas son las amenazas que tenemos por ahora. La flora y fauna, hace poquito la constituyente Cristina Dorador sacó un estudio en el que se demostraba que los flamencos, la población de flamencos se vieron afectadas por o sea, por la intervención humana dentro del Salar de Atacama, allí en San Pedro, en la segunda región de Antofagasta. Entonces, allí es cuando empieza ya
a entender, que tienen que empezar a entender esto como un todo y no segmentado. Eso, sí. Thank you so much for that, Leslie. Muchas gracias por eso, Leslie, por abrir este panel y por hablar sobre las oportunidades reales que existen en torno a el proceso constituyente y los grandes desafíos en torno a los reglamentos actuales y la infraestructura actual de reglamentos en Chile y el enfoque que se tiene allí. Muchísimas gracias, Leslie. Quiero ahora preguntarle a Luciano sabemos que una de las luchas más difíciles que se va a dar en el proceso constituyente está relacionada a la transición energética y la minería. Leslie mencionó que los salares ahora se consideran minas. Así que, ¿cuáles son para ti algunos de los elementos fundamentales que se deben lograr para asegurar el bienestar de los ecosistemas de los salares y también en otros salares? Luciano. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por la invitación. Y qué bueno volver a ver el documental. Ahí me recordó todo ese tiempo en que vino Resumen y Olca en esta gran campaña que hicieron. Y agradecerles por eso. Y en cuanto a la pregunta, bueno, muy similar a lo que comentaba Leslie. Ambos, afortunadamente, estamos siendo parte del proceso constituyente chileno y de cierta forma estamos utilizando este camino para sortear las dificultades que se nos habían presentado antes en la defensa de la naturaleza. Como mencionaba Leslie, los proyectos extractivos de litio se están intentando instalarse hartos años ya y nos ha sido muy difícil detenerlos, muy difícil hacerles frente porque la estructura y la legislación ambiental en Chile es muy, muy, muy deficiente y siempre nos topábamos con estos límites que nos imponía la ley. Entonces, este proceso constituyente creo que es una de las máximas oportunidades que se nos ha presentado y en ese sentido, como decía Sebastián, eh, lo que más hemos tratado de instalar y que es una discusión abierta hasta el momento es que los salares sean considerados más dentro del grupo de humedales o de cuerpos de agua que como reservas mineras, que es la consideración actual. Y bueno, ahí se está dando esa discusión justamente ahora en la convención y ha sido bien complejo porque es sabido que la economía de Chile se sustenta en gran parte en la minería y obviamente los grupos de interés están desprestigiando la convención, diciendo que las normas de nacionalización, por ejemplo, van a traer solamente pobreza y problemas mucho más grandes al país, pero creemos que en un contexto de cambio climático, en un contexto local en que vivimos en zonas desérticas, y en un contexto donde llevamos años y años de vulneración de los derechos de las personas y de la naturaleza, es necesario hacer esta separación y darle especial protección a cuerpos y a elementos naturales como son los salares, como son los humedales, como son las montañas, como son en general los ecosistemas y los elementos naturales que sustentan la vida en los distintos lugares del país y que también influyen en otras partes del mundo. Entonces, creo que es el principal cambio que estamos promoviendo, que los salares sean considerados como cuerpos de agua y como tal, fuentes de vida, y dejen de verse bajo esta mirada solamente extractivista. Y bueno, la lucha es bien intensa porque además de los grupos de interés dentro del país, eh, la presión internacional es gigante, ya que los países del norte, por decirlo de forma genérica, están presionando para que países como Chile, Bolivia y Argentina cedan sus recursos para financiar y para concretar su transición energética
que mantienen las mismas prácticas extractivistas que han mantenido hace décadas en nuestro país. Entonces, es una lucha tanto interna como externa y como decía en principio, esta oportunidad de la nueva constitución, que también lo comentó Sebastián, es el mejor camino para romper este modelo neoliberal que se nos instaló en el país, para romper con las prácticas extractivistas y darle a Chile a las personas y a la naturaleza del país el bienestar que se viene demandando hace muchos años. Eso creo que es por lo que estamos luchando, por lo que queremos que se logre y si llegamos a instalar en esta nueva constitución los derechos de la naturaleza, los salares como fuentes de vida y en general proteger la naturaleza, va a ser un gran antecedente para el mundo y esperamos que se dé por entendido de que no puede primar los derechos económicos ni la economía en sí misma por sobre los derechos de la naturaleza porque de ellas somos dependientes y otorgarles derechos nos va a permitir a personas como ustedes también eh, tener más herramientas para defenderla de quienes solo buscan beneficios económicos. Así que eso puedo comentarles por ahora. Gracias. Luciano, thank you so much for that. Luciano, muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste de reconocer a los salares como cuerpos de agua y por lo tanto fuentes de vida. Es una lucha tan inspirador y un reflejo de la fortaleza y de la riqueza de los movimientos sociales en Chile. Es muy importante que protegemos y que estemos en solidaridad con el proceso al momento que vaya siguiendo. Mencionaste las presiones internacionales que están impulsando la expansión rápida de la frontera de litio. Y esto es algo que estudias y que llevas tiempo estudiando, la dinámica global de la transición energética, desde la geopolítica hasta las políticas de la crisis climática. A la misma vez, he estado haciendo esto mientras que ha estado acompañando a comunidades y organizaciones que defienden los salares en Chile, Argentina y Bolivia. Pero estamos pasando por un momento difícil de conflicto internacional y esto tiene un impacto en la fragilidad de la transición energética. Así que me encantaría escuchar de ti sobre la transición energética y que, desde tu perspectiva, ¿qué podría significar esto para las comunidades en primera línea? Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Es siempre un honor participar en espacios de resistencia y también educación colectiva. Espero que mi aporte sea útil a las comunidades y movimientos convocados aquí. Primero quería agradecerles y ahora daré mis comentarios en inglés, pero gracias de antemano por la traducción simultánea. Yo sé que es un trabajo súper difícil. So now I'll switch to English. So to answer these questions, entonces, para responder estas preguntas, que estoy de acuerdo, son muy importantes y en línea con previos panelistas, quería hablar de la frontera mundial del litio, donde se planifica nueva minería minería existente de litio. El mercado del litio está floreciendo y esta demanda viene sobre todo de las baterías de litio para los vehículos eléctricos. Y como dice el documental, los vehículos eléctricos parecen la solución hegemónica a la transición energética.
los precios del litio están más altos que nunca, digamos, y hay una brecha entre el suministro disponible en el mercado y la oferta. No hay una escasez de litio, hay mucho litio en el mundo, pero hay esta brecha entre oferta y demanda. Estos precios tan altos incentivan nuevos proyectos de minería de litio porque son muy rentables. Entonces, en Chile y en otros muchos países de todo el mundo, estamos viendo una carrera para explorar y extraer litio con el potencial de unas repercusiones medioambientales y sociales que se mencionan en el documental. La frontera del litio se está ampliando entre los productores, Australia, Chile, Argentina y así lugares donde, como Estados Unidos, Serbia, Canadá, Portugal, España, donde no se explotaba el litio. Entonces, los países del norte global, por ejemplo, Estados Unidos, están intentando atraer a las empresas de litio a sus países para que exploren allí en lugar de importarlo de Chile, pero que no nos engañen. Vista la demanda creciente de litio que ya he mencionado, los nuevos proyectos que están en su primera fase de exploración en Estados Unidos o en Europa no van a reemplazar la minería del litio en Chile, al menos en ningún momento a corto plazo. Se puede explorar Atacama al mismo tiempo que se inician nuevos proyectos en Estados Unidos. Puede ser en simultáneo porque la demanda de litio es muy, muy alta. Y al mismo tiempo también quería destacar que, de acuerdo con Luciana y con Leslie, hay una desigualdad continua entre el norte global y el sur global, lo que llaman algunas personas intercambio medioambiental dispar. La desigualdad general en la extracción de recursos y quién paga los costes sociales y medioambientales. Esta desigualdad se mantiene y, como ha dicho Sebastián, hay que hablar de la geopolítica y los conflictos actuales y los intereses de Estados Unidos y de Europa en la exploración del litio dentro de sus fronteras, al mismo tiempo que animan a seguir la extracción en el sur global. Estos gobiernos se ven en competencia con China para controlar las nuevas tecnologías de la transición energética. Entonces, creo que podemos ver cómo el aumento de conflictos, por ejemplo, en Ucrania y en otros puntos del mundo, entre estos grandes poderes económicos está interligada con las dinámicas de extractivismo de litio en Chile y en otras partes. La conclusión clave que extraje de esta coyuntura económica, política y social es que necesitamos movimientos transnacionales y unas soluciones sistémicas. Y, en mi opinión, ambos elementos están interconectados también. La única manera de que los gobiernos tengan unas políticas transformadoras, como lo que se está haciendo en la constituyente en Chile, es retirar la presión que sufren las defensoras en primera línea. Entonces, hablemos de la movilización social y de políticas transformadoras. Como ya he dicho, la frontera del litio mundial está cambiando para afectar a nuevos territorios, paisajes y comunidades. Lo vemos en Chile, en el documental, en el salar de Maricunga, también en Argentina y en otros proyectos en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares. Esta forma de extractivismo del litio está afectando a muchos lugares y países al mismo tiempo, lo que abre la posibilidad de una organización y una solidaridad transnacional. Es crucial que tengamos la escala transnacional porque es la escala que tienen los gobiernos y las grandes empresas.
Y si hacemos protestas coordinadas en distintos lugares, los gobiernos suelen prestar atención. Tenemos a OPSAL, que tiene integrantes en Chile, Bolivia, Argentina, con redes contra la minería, que ha conseguido una coordinación transfronteriza, además de unos movimientos que demandan el derecho al consentimiento, a decir que no, a tener voz en los procesos que afectan a sus comunidades y ecosistemas. También necesitamos un distinto enfoque de la transición energética para velar por que las energías renovables no repliquen los daños medioambientales y sociales que hemos visto en los carburantes fósiles, que se concentran en el sur global. Como alguien ubicada en Estados Unidos, en el norte global, creo que es esencial utilizar esta oportunidad de transición energética para transformar los modos de producción y consumo que destruyen el planeta y que también enriquecen a una minoría muy pequeña en lo que respecta al sector del transporte o de movilidad, que es a donde se destina la mayoría del litio. Tendríamos que cambiar la propiedad individual de los vehículos, porque si sustituimos simplemente los vehículos con carburantes fósiles por otros que se mueven por litio, trae una desigualdad social, porque incluso en países ricos como Estados Unidos, la gente corriente no se puede permitir un vehículo eléctrico. Entonces, es muy importante eliminar las emisiones del sector del transporte. En Estados Unidos, el transporte es la fuente número 1 de emisiones, pero al mismo tiempo debemos eliminar la dependencia de los vehículos utilizando transportes públicos, caminar, bicicleta. Así se requeriría menos litio y reduciría la presión en Atacama. Por otro lado, los vehículos eléctricos poseídos por una persona no son la mejor solución. Necesitamos cambios sistémicos. Entonces, quería acabar con una nota de inspiración, volviendo a Chile. Chile está mostrando al mundo el poder de la protesta para transformar todo el paradigma político. Hemos visto diversos ciclos de resistencia durante más de una década en Chile, ya sea contra la minería del litio, en Atacama, la violencia contra el pueblo mapuche en el sur o la política en Santiago. La Convención Constituyente y esta apertura a la elección de un gobierno progresista. En la Constituyente participan delegados, delegadas, delegades de movimientos sociales de todo el espectro y un número de feministas, lo que hace que haya propuestas históricas que pueden velar por la protección del agua y de los ecosistemas, los derechos de los pueblos originarios y un equilibrio de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Así que con eso quería darles las gracias y estoy deseando escuchar a Asad sobre la coyuntura mundial, así como las perspectivas del norte global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cia. Por este resumen lúcido y complejo de las presiones, los desafíos, pero también puntos de inspiración. Ha sido muy, muy útil y me encantaría escuchar las reflexiones de Luciano y Leslie sobre lo que acabas de decir, pero antes de eso quería invitar al compañero Asad para que elabore lo que estabas mencionando, Cia, sobre la
transformación sistémica que necesitamos. Cia dio el ejemplo del sector del transporte y cómo unas políticas transformadoras en torno al transporte pueden abordar las desigualdades y reducir las necesidades de extracción de litio. ¿En qué otras maneras podemos pensar sobre esta transformación sistémica en las que podemos centrarnos desde el norte global, pero también a la luz del último informe del IPCC? Muchas gracias, Seb. Y gracias a todos los panelistas. Es siempre un gusto escuchar a compas tan sabios, tan sabias. Estamos en un momento, han mencionado el informe del IPCC sobre mitigación del cambio climático. Seguramente todos hemos escuchado a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, con una propuesta de un planeta vivible. Y en estos 3 informes queda claro que hay repercusiones visibles y que se multiplican las injusticias que se ven afectadas por el colonialismo, el capitalismo, el racismo, etc. Si dejamos aparte estas ideas de emisiones cero o en la captura de carbono de la atmósfera, nos enfrentamos a un desafío de una subida de la temperatura muy radical. Y también muestra cómo nuestros ecosistemas están en un punto de no retorno y cómo un aumento de temperatura supone la pérdida de ecosistemas de la que dependen la vida de los pueblos más pobres. Ya hay millones de personas que se ven impactadas por el cambio climático, ya sea por falta de alimentos, inundaciones, etc. Y el norte global es responsable de más de la mitad de las emisiones. Entonces, las personas en primera línea son quienes ven mejor esto, pero para mí es muy importante un mensaje de estos informes del IPCC, es que está fallando los planes climáticos y no estamos en el mismo barco, porque no todos sufrimos las mismas repercusiones. Y lo importante es qué acción hay que tomar. Hay una tendencia muy fuerte en los movimientos y en los políticos sobre el clima en el norte global de reducir los carburantes fósiles. Eso significa una electrificación como única solución y obviando el resto de mensajes de estos informes. Y tenemos que ser nosotros quienes unamos los puntos y ver que este extractivismo, estas zonas de sacrificio que ponen en juego y en riesgo a las poblaciones originarias y racializadas, requiere un cambio en nuestros modelos de consumo. En el informe dejan claro que se necesita una reducción masiva del consumo de energía, no expandir las renovables. Vemos que hay un aumentado la explotación de energías renovables, pero al mismo tiempo que se mantiene la de carburantes fósiles. Y los productos y servicios
que mantienen este sistema. Entonces, la solución no está en las baterías eléctricas, y los movimientos del norte global deben impulsar una transición justa post-extractivista, donde la suficiencia, el bienestar, la armonía con nuestro planeta tienen que estar en el centro. En los movimientos por la justicia climática y lo que promovemos dentro del nuevo Pacto Verde Mundial, tenemos que ser conscientes de que la respuesta es transporte público gratuito, un rediseño de las ciudades para el bienestar público y reducir nuestro consumo. Y el sistema energético en su conjunto, sabemos que al nacionalizar la energía y sus recursos, está en el centro de una transición justa. Entonces, al darnos cuenta de esto, vemos la necesidad de reconstruir el internacionalismo en el norte global y la solidaridad con las comunidades en el sur global y el movimiento antiimperialista. Dirán, esto es un pensamiento ideológico, pero necesitamos un nuevo pacto. Necesitamos consumir menos recursos, acabar con la pobreza y con la explotación, y no centrarnos solo en la energía, sino el derecho a los transportes públicos, a la vivienda, porque el agua y los alimentos y la tierra deben ser comunes. Voy a decir algo que siempre me ha sorprendido de los informes del IPCC. Hablan de las vulnerabilidades y que tienen sus raíces en los sistemas injustos. Habla de colonialismo y muestra las pruebas subyacentes. Y no se puede dar energía suficiente a 10.000 millones de personas para que vivan en dignidad sin una extracción intensiva de minerales. No podemos evitar una crisis creando otra. Y entonces entramos en nuestro modelo económico, que es desigual e injusto, ya que solo se benefician las élites del norte global. Entonces, quería desafiar a los movimientos mundiales, sobre todo en el norte global, que cuando hablemos de transición energética, tenemos que hablar también de la extracción de los materiales para la energía renovable. Entonces, tenemos que hablar de reparaciones climáticas. Entonces, como dicen en el documental, para no decirle a la mitad del mundo que están atrapadas en la pobreza y en la desigualdad. Al escuchar a las personas ponentes, han sido increíbles. Hay esta cita de Gramsci que dice, el viejo mundo está muriendo, el nuevo mundo se abre paso. Los políticos están determinando el cambio, y el argumento de los movimientos sobre la crisis ya ha pasado. Sabemos que el cambio se viene. La única pregunta es qué tipo de cambio y quién va a pagar el precio de ese cambio. Entonces, quienes defendamos al planeta y a las personas, necesitamos mandar este mensaje de que una transición justa implica un cambio de sistema económico. Y el IPCC
en su informe 2 y en su informe 3 dicen que la única esperanza de cambio es el poder de los movimientos y los pueblos. Y eso nos da esperanza de avanzar. Muchísimas gracias, Asad, por esa contribución. Una vez más, un buen resumen del informe IPCC. Y también esto es una indicación de la transformación global que hace falta y también los enfoques en términos de políticas, de organización y de modelos que nos ayudarán a cumplir con nuestros objetivos. Me interesa muchísimo escuchar de Luciano y de Leslie y me gustaría saber sus perspectivas sobre estas avenidas potenciales para la construcción de movimientos transnacionales que mencionó Tea, o para el tipo de políticas que forman parte de IPCC y cómo podemos colectivamente coordinarnos en torno a ellos. Quizás empezamos por Leslie y luego Luciano. Sí, me quedo dando vuelta. Bueno, primero que todo es intentar de nuevo una nueva forma de entendernos como sociedad, de una nueva forma de pensarnos, de cómo nos movemos también, el tema del transporte público, como habló Tea, no sé, fomentarlo desde parte de los estados, el sistema de público para dejar de crear tantos autos particulares, además de promover también otro tipo de transportes, ¿no? No sé, acá se ve mucho también el transporte en bicicleta, nuevas formas de acercarnos hacia nuestros lugares que nosotros queramos, no solamente que sean un auto para mí sola, sino que pensarnos ya colectivamente y no solamente individual, de forma individual como personas. Además, me gustó mucho lo que dijo Asad, el tema de desafiar al norte global sobre cómo pensar una transición energética, de cómo volver a pensar esta transición, pero entendiendo las formas de extracción que existen a través de las transiciones energéticas. O sea, no podemos pensar en esta energía limpia del litio si no estamos pensando en que al sur del mundo están extrayendo y secando un humedal o un salar completo. Entonces, esta nueva forma de pensarlo y desafiar a los del norte claramente, porque son ellos al final es quienes reciben todo esto que nos extraen a nosotros. No somos nosotros los que los recibimos, ni como sudamericanos, ni como surafricanos. Entonces, esta nueva forma de que el norte se piense, se entienda y que nos entienda a nosotros también. O sea, que a ellos no le llegue la contaminación no quiere decir que no exista. La contaminación está y la tenemos nosotros como pueblos suramericanos en nuestras tierras, en nuestros territorios. Entonces, me quedo con eso, con la nueva forma de desafiar su forma de pensar en esta transición de la que hablan, pero que realmente sea limpia y que sea justa para todos y todas. No solamente para el norte y para los privilegiados del norte, porque tampoco le llega a la gente pobre, le llega a la gente más rica. Entonces, que sea una transición justa, equitativa y para todos y todas, no para el privilegio del norte. Eso. Muchas gracias a todos y todas. Leslie, thank you so much. Muchísimas gracias, Leslie, por lo que acaba de decir. Me encantaría también escuchar de Luciano. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que comentaba Leslie. Me tomé unas palabras de CEA que decía que finalmente estos cambios que se impulsan desde el norte no es de todo el norte, sino que incluso son de las élites. Entonces, los problemas creados por las élites buscan soluciones desde su visión elitista y mantienen las mismas prácticas que han causado los problemas y que sustentan el extractivismo. Entonces, creo que
lo más relevante de este punto y tomándolo con la situación actual, y que lo mencionaba Assad y que también lo menciona el informe del IPCC, es que la fuerza de los movimientos sociales debe ser la que determine el camino político de los países. Y ojalá de las alianzas transnacionales a nivel de Sudamérica o a esos niveles más continentales, porque el caso de Chile es bien ejemplar en el sentido de que a partir de una revuelta social se está transformando, se está llegando a una nueva constitución y es por primera vez que el pueblo de Chile está decidiendo cómo quiere autodeterminarse, cómo quiere convivir, qué políticas quiere tener. Y siento que eso es lo que en este momento debe ser la respuesta inmediata frente a las presiones del norte, porque entiendo el desafío que plantea Assad de desafiar sus políticas y las soluciones que están planteando, pero eso es problema de ellos, por ahora. En Chile ya han hecho demasiado daño y han separado mucho a las poblaciones, han hecho conflicto interno y todo, y creo que de los que nos tenemos que preocupar primero son de esos problemas que tenemos en nuestro país, regenerar los ecosistemas, darle reconocimiento a los distintos pueblos originarios, eso es lo que necesitamos ahora porque hay vidas en juego. Y por lo mismo es que siento que la respuesta debe ser desde los propios países para que ellos puedan decidir y que no siga ocurriendo esta práctica tan extendida de que las comunidades dependan de ecosistemas como los salarios, como los humedales, pero cualquier empresa internacional venga y extrae los recursos y finalmente los termina destruyendo. Entonces, siento que yo me quedo más con esa visión de responder localmente a los problemas que nos han provocado, porque el cambio climático sabemos que por quiénes son los principales culpables y no deben ser ellos quienes den la solución, sino que debe ser una solución a escala global, pero desde la propia autonomía, desde la propia soberanía que tienen los países y las naciones y los distintos pueblos que la habitan. Eh, Ahí obviamente entran estos conceptos que mencionaba Sab también del rediseño de ciudades, de los cambios en modelos de consumo. Eso está, hay comunidades que los tienen, hay comunidades que los llevan a cabo, pero se le está dando una oportunidad de aumentarlo, de establecerlo de mucha mejor manera y que sea reconocido por sus pares. Y en ese sentido también podrían surgir otras soluciones como el transporte público y todo lo que mencionaron antes. Eh, por último, voy a quizá tratar de responder esa pregunta que planteaba Assad de quiénes finalmente van a pagar este cambio que necesitamos frente a la crisis climática. Y ahí, bueno, se mantienen las disparidades. Chile, a pesar de contribuir con muy poco de los contaminantes climáticos, sí es uno de los países más vulnerables y por eso es que sostengo la idea de que son los propios países que ya han sido afectados por el extractivismo los que tienen que ir solucionando sus propios problemas de la forma que ellos autónomamente decían y no pedirle la solución a los del norte porque ellos mismos son los que los causaron. Eh, bueno, creo que ahí nos quedan unos pocos minutos, así que dejo hasta ahí mi intervención. Gracias. Thank you so much for that, Luciano. Muchísimas gracias por eso, Luciano. Tengo esta imagen de lo que acabas de decir cuando mencionaste que aquí en Chile estamos haciendo el trabajo a través de la movilización social, a través de la construcción del poder en nuestros territorios, a través de desafiar el extractivismo y a través de varias estrategias y de fomentar nuestra lucha, estamos haciendo ese trabajo. Entonces, ¿cómo deberíamos de dialogar con lo que están haciendo? Y le estoy dando vueltas a esa invitación. Aún nos quedan unos minutos más. Me gustaría invitar a Thea para que nos ofrece unos últimos comentarios después de lo que han dicho Leslie y Luciano y luego vamos a concluir esta sesión. Muchas gracias por
este honor y también invito a Asad si quiere añadir algo a lo que voy a decir. Quiero dar las gracias por este diálogo, esta conversación y agradezco la forma en la que Leslie y Luciano están involucradas en sus luchas territoriales, pero también están pensando en los aspectos inspiradores de la Asamblea y también, como mencionó Leslie, algunas de las limitaciones de las políticas públicas que proponen los gobiernos. Así que creo que estos matices, estas complejidades son muy útiles y quiero dar las gracias a que Leslie y Luciano hayan resaltado esas conexiones de solidaridad internacionales para la clase trabajadora, para el pueblo racializado. Y como mencionaron, los beneficiarios de este modelo hegemónico no es para las personas en los Estados Unidos ni en Europa. Y esto es un punto importante, tener este análisis planetario de quién está siendo dañado y quién está beneficiando de esta transición energética. Y creo que esto abre el camino para construir movimientos a través de las fronteras. Quería resaltar estos puntos en particular y ofrecer mi solidaridad con la lucha en Maricunga y también con los avances que están tomando lugar en la Asamblea Constitutiva. Voy a dejarlo allí. Si Asad quiere mencionar algo, adelante, y si no, quiero dar las gracias por este evento tan excelente. Quizá podría añadir una frase, Seb, y también sobre las contribuciones de Leslie y Luciano me han hecho pensar mucho y me han hecho también reconocer la importancia de la transición energética y en cada escala desde el norte, desde el sur al norte, y qué podemos hacer en el norte global es asegurar que el enfoque no quede simplemente en BP y en Shell, sino que también quede en las corporaciones mineras en el sur global. Y tenemos que ofrecer más educación también sobre nuestros movimientos. Muchas personas que llegan a este espacio nuevamente no tienen esta visión, y cuanto más les expongamos a las realidades de nuestras luchas y de nuestros movimientos en el sur global, más van a acompañarnos y más van a ver que hace falta solidaridad y no pensar en estas crisis globales como si estuviéramos todos en el mismo barco y como si estuviéramos luchando por el mismo futuro. Muchas gracias, Asad. Muchas gracias, Tia. Creo que podemos terminar allí. He visto una pregunta en el chat, pero creo que la invitación es continuar con estas conversaciones. Tenemos que seguir con estas conversaciones como la red que mencionó Cia y también como está ocurriendo en los observatorios a nivel local y el Mining and Energy Transition, el foro en el que formamos parte algunas de las personas aquí hoy. Creo que Luciano, Asad, Leslie, Cia, si quieren dejar sus correos electrónicos para que los participantes puedan contactar con ustedes, esto sería genial. Sé que estas conversaciones son complejas, que hacen falta varios matices, hace falta un pensamiento colectivo, y quiero darles las gracias por compartir esa complejidad y por ofrecernos y compartir con nosotros los varios tonos de esta transición. Y he visto que hay un gran rango de estrategias y que se está construyendo mucho poder para poder lograr estos futuros post-extractivistas a pesar de los retos. Creo que esto ha sido una conversación muy fructífera y que tenemos que seguir con este diálogo, que tenemos que seguir trayendo estas perspectivas a un público del norte en particular. Quiero terminar dándoles las gracias a todos y a todas. Quiero dar las gracias a Olka, Okmal, a Sumen
y quiero dar las gracias a nuestras intérpretes Mariajo y Carla, pero en particular quiero dar las gracias a Satya, Luciano y Leslie por ofrecernos vuestro conocimiento y compartir sus luchas con nosotros hoy. Por favor, síganos en las redes sociales y esperamos verles pronto en el próximo evento. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches. Adiós.